Este año hemos perdido a muchos personajes célebres mexicanos. Y sí, seguro que escuchaste sobre varias de estas muertes, salieron en todos lados. Pero te aseguro algo, lo que no sabes son las verdaderas causas, los últimos momentos, lo que ocurrió realmente detrás de cada despedida. Porque una cosa es enterarte de que alguien falleció, y otra muy distinta es conocer cómo sucedió. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar la auténtica razón de una de las muertes más conocidas de este año, y casi nadie conoce esa verdad. Comenzamos el año con una pérdida bastante impactante. Emilio Echevarría, ese actor que te hizo llorar en Amores Perros y que dio vida a personajes inolvidables durante más de 4 décadas, falleció el 4 de enero. Pero lo que no sabías es que su muerte no fue repentina. Durante meses, Echevarría había estado luchando contra un cáncer de páncreas que mantuvo en completo secreto. Su familia reveló que, en sus últimos días, el actor de 71 años seguía memorizando guiones, convencido de que regresaría a los sets. Papá murió actuando hasta el final, confesó su hija en una entrevista exclusiva. El legendario intérprete, que trabajó con directores como Alejandro González Iñárritu y Luis Mandoki, se había negado a recibir tratamientos agresivos porque, según sus palabras, prefería morir siendo el mismo que vivir convertido en una sombra. El mundo del espectáculo se conmocionó cuando José Juan Hernández, esposo de la cantante Lucha Moreno, falleció el 28 de enero. El intérprete de música ranchera, de 73 años, había mantenido en secreto una lucha contra el Alzheimer que se prolongó por casi 5 años. Lo más desgarrador de su historia es que, a medida que la enfermedad progresaba, José Juan solo recordaba las canciones que había compuesto para su esposa en los primeros años de su matrimonio. Lucha Moreno reveló en una entrevista conmovedora que los últimos meses de vida de su esposo transcurrieron con él cantándole las mismas 3 canciones de amor, una y otra vez, sin recordar que ya se las había cantado minutos antes. Era como si su alma hubiera decidido que lo único que valía la pena recordar era nuestro amor, confesó entre lágrimas el día de su muerte. José Juan despertó entonando su canción preferida, Corazón de Mariachi, y falleció mientras la tarareaba. Iliana de la Garza se despidió del mundo el 12 de enero, pero su partida estuvo envuelta en un enigma que aún hoy genera interrogantes. La actriz, reconocida por su participación en Mujer, Casos de la Vida Real, había estado luchando contra una depresión profunda que se intensificó tras el fallecimiento de su madre el año anterior. Según fuentes cercanas, Iliana estaba recibiendo terapia psicológica intensiva y había mostrado señales de mejoría. Sin embargo, la madrugada de su fallecimiento escribió una serie de mensajes en su celular que nunca fueron enviados, dirigidos a cada miembro de su familia. En estos textos, que posteriormente fueron encontrados por las autoridades, la actriz de 62 años expresaba un profundo agradecimiento por la vida que había vivido, pero también un cansancio emocional que no lograba superar. La causa oficial de su muerte fue registrada como un fallo cardíaco, pero quienes la conocían saben que murió de tristeza. Pero no te imaginas lo que sucedió con el siguiente caso. El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se transformó en una fecha trágica cuando Tomás Tamés, el joven actor que había conquistado corazones en el diario de Daniela, falleció en un accidente automovilístico. Tenía apenas 22 años y se dirigía a proponerle matrimonio a su novia de la infancia. En su automóvil se encontró un anillo de compromiso y una carta de 2 páginas, en la que explicaba por qué había decidido alejarse del mundo de la actuación para formar una familia. Tomás había estado luchando contra la ansiedad y los ataques de pánico que la fama le provocaba desde muy joven. Sus padres revelaron que el actor había tomado la decisión de mudarse a Guadalajara para abrir un café con temática literaria, lejos del ojo público. La cruel ironía es que falleció justo cuando había encontrado la paz y el amor que tanto había anhelado. Su novia conservó la carta y el anillo, y cada 14 de febrero visita el lugar del accidente para leerle la propuesta que nunca pudo escuchar. La industria del doblaje perdió una de sus voces más entrañables cuando Amparo Garrido falleció el 9 de enero. Durante más de 50 años, esta mujer prestó su voz a personajes icónicos, como Blancanieves en la versión clásica de Disney. Lo que pocos sabían es que Garrido había desarrollado una enfermedad degenerativa que, poco a poco, le fue arrebatando la voz. Los últimos meses de su vida fueron una tortura silenciosa para alguien cuya profesión dependía por completo de sus cuerdas vocales. Colegas del medio revelaron que Amparo había intentado grabar mensajes de despedida para cada uno de los personajes que interpretó, pero su voz ya no le respondía. Murió a los 85 años en su hogar,
rodeada de grabaciones de todas las voces que había creado a lo largo de su trayectoria, como si sus personajes hubieran acudido a despedirse. La partida de Angélica Infante, el 5 de febrero, causó un gran impacto, especialmente porque representaba el fin de una dinastía artística. Sobrina nieta de Pedro Infante, había luchado durante años por salir de la sombra del icónico actor y cantante, construyendo su propia carrera dentro del rock mexicano. Lo que el público jamás supo es que Angélica había comenzado a consumir drogas desde los 15 años, una adicción que surgió como una forma de lidiar con la presión de portar el apellido Infante. En sus últimos meses, había logrado mantenerse sobria y se encontraba trabajando en un álbum tributo a su tío abuelo, con arreglos de rock que buscaban modernizar su legado. La noche de su muerte, Angélica había terminado de grabar 100 años, la canción más emblemática de Pedro Infante, en una versión rock que planeaba lanzar en el aniversario luctuoso de su familiar. Falleció por una sobredosis accidental, pero en su estudio se encontró la grabación finalizada, como si hubiera sido su manera de reconciliarse con su herencia familiar antes de partir. Y si pensabas que eso era triste, espera a lo que viene. Alma Rosa Aguirre, una de las últimas divas del cine de oro mexicano, se despidió el 27 de enero a los 91 años. Pero la realidad detrás de su fallecimiento es una lección de dignidad que pocos conocen. Alma Rosa había sido diagnosticada con demencia senil 3 años antes, aunque logró mantenerlo en secreto gracias a un elaborado sistema de cuidadores y familiares que la ayudaban a aparentar normalidad durante sus escasas apariciones en público. La actriz había dejado instrucciones muy precisas sobre cómo deseaba morir, en su cama, rodeada de fotografías de todas sus películas y escuchando boleros de Agustín Lara. Su sobrina cumplió cada uno de sus deseos. Cuando llegó el momento final, Alma Rosa recuperó momentáneamente la lucidez y pronunció sus últimas palabras: «Qué bonito fue ser actriz en el México de antes». Murió sonriendo, como si hubiera revivido cada instante feliz de su trayectoria cinematográfica. La muerte de Tongolele, el 16 de febrero, marcó el cierre de una era dorada del cabaret mexicano. Yolanda Montes revolucionó el espectáculo nocturno en los años 50 con su danza del vientre y su presencia magnética sobre el escenario. A los 92 años, seguía viviendo sola en su departamento de la colonia Roma, rodeada de los vestuarios que utilizó durante toda su carrera. Lo que nadie sabía es que Tongolele había estado escribiendo sus memorias durante los últimos 10 años, un manuscrito de más de 400 páginas en el que revelaba secretos del mundo del espectáculo mexicano que jamás habían salido a la luz. En esas memorias, que fueron encontradas después de su fallecimiento, la vedette narraba sus romances con políticos influyentes, actores reconocidos e incluso con un presidente de la República. Su sobrina decidió no publicar el libro para proteger la memoria de los involucrados, pero confirmó que las historias eran tan escandalosas que podrían cambiar por completo la percepción de toda una época. Murió por causas naturales, pero con el secreto de haber sido la confidente de los poderosos durante décadas. Paquita la del Barrio se despidió del mundo el 17 de febrero, llevándose consigo la voz más genuina del desamor femenino mexicano. Durante más de 40 años, Francisca Viveros Barradas le cantó a las mujeres traicionadas con una franqueza que nacía de sus propias cicatrices. Lo que pocos sabían es que Paquita padecía fibromialgia severa desde hacía 5 años, una enfermedad que le causaba dolor constante, pero que jamás le impidió subir al escenario. En sus últimos conciertos, necesitaba recibir inyecciones para mitigar el dolor antes de cada presentación. Su hija reveló que la cantante había grabado en secreto 20 canciones nuevas durante el 2024, todas dedicadas a las nuevas generaciones de mujeres que aún sufrían por amor. Mamá decía que, mientras existieran mujeres sufriendo por hombres que no las valoran, ella tenía que seguir cantando, confesó en una entrevista. Paquita falleció por complicaciones relacionadas con su enfermedad, pero había dejado instrucciones claras para que su último álbum se titulara Hasta aquí llegué, pero no me fui, porque sabía que su música la mantendría viva por siempre. Pero lo peor apenas comenzaba. La industria del cine perdió a Norma Mora el 11 de febrero, una actriz que fue testigo y figura destacada de la época dorada del cine mexicano. A sus 88 años, Norma conservaba una memoria impresionante y aún relataba anécdotas de sus películas con Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix. Lo que sus admiradores nunca supieron es que la actriz había estado donando, en secreto, su pensión de jubilación a un orfanato en Xochimilco durante los últimos 15 años. La directora del orfanato reveló que Norma visitaba a los niños cada mes,
siempre disfrazada para no ser reconocida, y les contaba historias de las películas que había protagonizado. Les decía que conoció a Pedro Infante y que él le enseñó que la verdadera actuación consiste en hacer feliz a la gente, contó la directora. Norma falleció de un paro cardíaco mientras dormía, pero dejó una herencia que garantizará el funcionamiento del orfanato por al menos 10 años más. Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero, tras una lucha silenciosa contra el cáncer de hígado que mantuvo en reserva durante más de un año. El querido conductor de Ventaneando decidió no hacer pública su enfermedad para evitar generar lástima o especulaciones sobre su estado de salud. Durante los últimos meses de su vida, Bisogno continuó trabajando con normalidad, utilizando maquillaje especial para disimular los efectos de la quimioterapia y tomando analgésicos entre cortes comerciales. Sus compañeros del programa confesaron después que habían notado su pérdida de peso y su evidente agotamiento. Pero Daniel siempre tenía un chiste preparado para desviar la atención. El día de su fallecimiento, había llegado temprano a los estudios de TV Azteca para grabar promocionales del programa. Su última grabación fue un mensaje navideño para la audiencia, en el que decía: la vida es como el espectáculo, hay que salir siempre con una sonrisa, aunque por dentro te estés cayendo a pedazos. Murió esa misma noche, en su hogar, acompañado por su familia y escuchando música de Juan Gabriel, su artista preferido. Edgar Font se despidió también el 1 de marzo, conmocionando a los admiradores de las telenovelas mexicanas. El actor, conocido por sus apariciones en Porque el amor manda y otras producciones de Televisa, había estado luchando contra una depresión profunda que se agravó tras la muerte de su padre el año anterior. Edgar comenzó a experimentar episodios de ansiedad durante las grabaciones, pero logró cumplir con sus compromisos laborales antes de buscar ayuda profesional. Lo que nadie sabía es que el actor había estado redactando un libro sobre salud mental en la industria del entretenimiento, un proyecto que empezó como una forma de terapia personal, pero que esperaba publicar para apoyar a otros actores que enfrentaran situaciones similares. En el manuscrito hallado después de su muerte, Edgar describía la presión constante que sienten los artistas por mantener una imagen impecable, mientras enfrentan conflictos personales devastadores. Su fallecimiento fue oficialmente clasificado como suicidio, pero dejó un mensaje a su familia donde explicaba que ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo que estaba bien. Tenía 42 años y dejó instrucciones para que las regalías de su libro fueran destinadas a programas de salud mental enfocados en artistas. Pero la historia más desgarradora está por llegar. Renata del Castillo sorprendió a todos cuando falleció repentinamente el 29 de abril. La joven actriz, de 25 años, quien había participado en la telenovela Cuando seas mía, murió a causa de una embolia pulmonar que nadie pudo prever. Pero lo que sus compañeros de trabajo revelaron tras su fallecimiento cambió por completo la percepción de quién era realmente Renata. La actriz había estado padeciendo acoso severo en redes sociales debido a su apariencia física, comentarios crueles que la llevaron a desarrollar trastornos alimenticios y una ansiedad intensa. Durante los últimos meses de su vida, Renata estuvo consumiendo somníferos y ansiolíticos sin supervisión médica, una combinación que posiblemente contribuyó a la formación del coágulo que causó su deceso. En su teléfono se encontraron borradores de mensajes dirigidos a sus agresores digitales, textos donde expresaba su sufrimiento, pero también su perdón. No los culpo por no comprender que detrás de la pantalla hay una persona real, con sentimientos auténticos, escribió en uno de los mensajes que nunca envió. Su muerte dio origen a una campaña nacional contra el ciberacoso, la cual provocó cambios significativos en las políticas de redes sociales en México. Y cuando parecía que ya lo habías escuchado todo, Arsenio Campos se despidió del mundo el 1 de abril, irónicamente el Día de los Inocentes, tras complicaciones postoperatorias. El actor de reparto, quien participó en numerosas telenovelas, incluyendo Corazón Salvaje, fue sometido a una cirugía de rutina que se complicó de forma inesperada. Arsenio tenía 73 años y había dedicado más de 4 décadas a la actuación, interpretando casi siempre personajes secundarios que el público recordaba con afecto. Lo que pocos sabían es que también fue maestro de actuación durante 30 años en una academia privada de teatro, donde formó a más de 1000 estudiantes. Muchos actores reconocidos actualmente fueron sus discípulos, pero Arsenio jamás presumía de sus vínculos ni utilizaba su influencia para obtener mejores papeles. Sus exalumnos contaron que el maestro siempre les decía que la actuación genuina no reside en el tamaño del personaje, sino en la sinceridad con la que se interpreta cada línea. En su funeral,
más de 200 actores se presentaron para darle el último adiós. Muchos de ellos eran protagonistas de telenovelas actuales que le debían su formación al modesto maestro Arsenio. Memo del Bosque, el productor detrás del exitoso programa 100 Mexicanos Dijeron, falleció el 7 de abril, víctima de un infarto fulminante. Durante más de 2 décadas, Guillermo del Bosque fue una figura fundamental en la televisión mexicana, creando formatos que divertían a millones de hogares. Lo que el público jamás supo es que Memo había estado financiando en secreto los estudios universitarios de más de 50 jóvenes de escasos recursos, un programa de becas que estableció sin publicidad ni reconocimiento público. Cada semestre, el productor seleccionaba personalmente a alumnos destacados de preparatorias públicas y les costeaba toda su formación superior, con la única condición de que mantuvieran buenas calificaciones. Sus becarios provenían de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y muchos de ellos se convirtieron en profesionales exitosos sin conocer la identidad de su benefactor. Memo había creado un fideicomiso que garantizaba la continuidad del programa después de su fallecimiento. En su funeral, más de 100 personas que habían sido beneficiadas con sus becas se presentaron para despedirlo, revelando por primera vez la magnitud de su generosidad discreta. Flor Procuna murió el 1 de marzo, tras complicaciones derivadas de una neumonía. La actriz, recordada por su participación en telenovelas clásicas como Los ricos también lloran, había estado luchando contra el Parkinson durante los últimos 8 años. Su familia mantuvo la enfermedad en reserva, ya que Flor había expresado que no quería ser recordada por su deterioro físico, sino por los personajes que interpretó. Durante sus últimos meses, la actriz, de 75 años, pasaba las tardes viendo sus propias telenovelas. Y, a pesar de los temblores provocados por el Parkinson, podía recitar de memoria todos sus diálogos. Su nieta reveló que Flor había estado escribiendo cartas de agradecimiento para todos los actores con los que trabajó, más de 200 misivas que planeaba enviar antes de su fallecimiento. Alcanzó a escribir 183 más quedaron incompletas. En cada carta evocaba un recuerdo particular de alguna escena que compartieron, y agradecía la oportunidad de haber sido actriz. Carlos Amador López murió el 20 de abril, tras una prolongada lucha contra el cáncer de pulmón. El actor, quien interpretó papeles de mayordomo en varias telenovelas, incluyendo El privilegio de amar, había sido fumador durante 40 años antes de abandonar el cigarro completamente al recibir el diagnóstico. Carlos decidió transformar su enfermedad en una oportunidad para crear conciencia sobre los riesgos del tabaquismo. Durante sus últimos meses, visitó escuelas secundarias y preparatorias para compartir su experiencia y mostrar los efectos físicos de su padecimiento. Si mi muerte sirve para que un solo joven no empiece a fumar, habrá valido la pena, decía en sus charlas. El actor, de 68 años, logró visitar más de 50 instituciones educativas antes de que su salud se lo impidiera. En su testamento, destinó todos sus ahorros a una campaña nacional contra el tabaquismo, que ahora lleva su nombre. Aurora Clavel cerró esta trágica lista cuando falleció el 19 de mayo, a los 87 años. La veterana intérprete, quien participó en telenovelas como Soy tu dueña y en decenas de producciones más durante 5 décadas de trayectoria, murió a causa de complicaciones relacionadas con el Alzheimer. Pero la historia de Aurora también es una lección sobre el amor familiar. Durante los últimos 5 años de su vida, mientras la enfermedad progresaba, su hija convirtió su hogar en una especie de museo viviente de la carrera de su madre. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de todas las telenovelas en las que había actuado, y cada día le proyectaba capítulos de sus propias actuaciones para estimular su memoria. Aurora había desarrollado una rutina en la que, aunque no reconocía a su propia familia, podía recitar con precisión los diálogos de los personajes que interpretó décadas atrás. Era como si su alma hubiera decidido conservar solo los recuerdos relacionados con la actuación, explicó su hija. El día de su fallecimiento, Aurora despertó recitando un monólogo de una telenovela de los años 80, y murió mientras su hija le sostenía la mano y le decía que había sido la mejor actriz del mundo. Estos 18 artistas no murieron simplemente, se llevaron consigo fragmentos de la cultura mexicana que jamás podrán ser reemplazados. Cada uno albergaba secretos, luchas internas y gestos de generosidad que el público nunca llegó a conocer. Sus muertes nos recuerdan que, detrás de cada figura pública, existe un ser humano con temores, sueños inconclusos y actos de bondad silenciosa que realmente definen quiénes fueron. México perdió, en estos 5 meses,
mucho más que celebridades. Perdió mentores, benefactores, guardianes de secretos históricos y custodios de tradiciones artísticas que tomaron décadas en construirse. Sus historias no contadas son tan valiosas como los personajes que interpretaron, porque nos enseñan que la verdadera grandeza no siempre está bajo los reflectores, sino en los gestos que nadie ve y en las batallas que se luchan en silencio. El legado de estos 18 artistas trasciende mucho más allá de sus apariciones en pantalla. Cada uno de ellos dejó huellas invisibles en la vida de personas comunes y corrientes que nunca figuraron en los titulares. Emilio Echevarría había estado guiando en secreto a jóvenes actores de teatro independiente, pagándoles clases particulares y conectándolos con directores de casting. Amparo Garrido dedicaba su tiempo los fines de semana para enseñar técnicas de voz a niños con dificultades del habla en hospitales públicos. Iliana de la Garza había creado un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica que operaba discretamente en las afueras de la Ciudad de México. José Juan Hernández, a pesar de su lucha contra el Alzheimer, continuó componiendo hasta sus últimos días. Su esposa, Lucha Moreno, reveló que él había completado más de 30 canciones durante su enfermedad, melodías que emergían de algún rincón de su memoria que la dolencia no había afectado. Estas composiciones, que fueron grabadas por cantantes emergentes después de su fallecimiento, se convirtieron en himnos para familias que enfrentan el Alzheimer. Alma Rosa Aguirre estableció un programa de becas para estudiantes de actuación de comunidades indígenas, un proyecto que mantuvo en total anonimato durante 15 años. Su fortuna personal, acumulada tras décadas de trabajo constante, fue destinada íntegramente a garantizar que jóvenes talentosos tuvieran las oportunidades por las que ella tuvo que luchar. Angélica Infante colaboraba en secreto con centros de rehabilitación para adictos, compartiendo su experiencia personal sin revelar su identidad pública. Los terapeutas confirmaron que su testimonio fue fundamental para que docenas de jóvenes decidieran buscar ayuda. Su muerte prematura impidió que completara un documental sobre la adicción en la industria del entretenimiento, un proyecto con el que pretendía dejar su aporte más significativo al mundo artístico. Tomás Tames había estado escribiendo un libro de cuentos infantiles inspirado en su experiencia con la ansiedad, historias diseñadas para ayudar a niños que enfrentaran temores similares. Su manuscrito, encontrado entre sus pertenencias, revelaba un talento literario que había mantenido oculto durante toda su trayectoria actoral. Su novia decidió publicar el libro póstumamente, y se convirtió en una herramienta terapéutica utilizada por psicólogos infantiles en toda Latinoamérica. Las memorias inéditas de Tom Golele contenían más que escándalos del mundo del espectáculo, incluían reflexiones profundas sobre el empoderamiento femenino en una época en la que las mujeres tenían pocas opciones profesionales. Sus escritos mostraban una intelectualidad y una conciencia social que pocos sospechaban detrás de su imagen de vedette provocativa. La decisión de su familia de no publicar el libro completo privó al mundo de testimonios históricos invaluables sobre la transformación social de México en el siglo XX. Estos artistas comprendieron que la verdadera inmortalidad no está en ser recordados por sus personajes, sino en las vidas que transformaron cuando nadie estaba mirando. Suscríbete si quieres enterarte de lo que nadie más se atreve a contar, porque estas historias apenas son el principio de todo lo que nunca te dijeron sobre tus artistas favoritos.